41 organizaciones que integran la coalición por la institucionalidad democrática de República Dominicana emitieron un documento este domingo en el que señalan que fue precipitada la decisión de los partidos políticos de oposición de retirarse del diálogo en el Consejo Económico y Social sobre la composición de las instituciones del sistema electoral de la República Dominicana. Y además solicitan a estas organizaciones que retornen al diálogo al mismo tiempo que piden al Partido de la Liberación Dominicana y al Congreso Nacional reflexionar sobre la necesidad del consenso de los partidos políticos en general para la elección de las instituciones del sistema electoral, particularmente la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. En este documento también las organizaciones de la sociedad civil le piden al Partido de la Liberación Dominicana que permita, que acepte el acompañamiento de parte de estas agrupaciones de la sociedad civil en este diálogo como una forma también de ser como veedores de un proceso en el que siempre las organizaciones de la sociedad civil han hecho aportes importantes en el proceso de discusión y de consolidación de las instituciones democráticas. Hay que ver, Gustavo, qué va a pasar porque las organizaciones opositoras se retiraron del diálogo. Ellos anunciaron que era de la reunión de la pasada semana, pero la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral siguen siendo objeto de debate y de discusión en el Congreso Nacional, en donde obviamente hay un proceso que deberá terminar probablemente esta semana o tal vez seguirá con las entrevistas a más de 200 personas que se presentaron, que se postularon, se inscribieron. Hasta el pasado viernes fue el periodo de inscripción para optar por una posición en el Pleno, como miembros del Pleno. Bueno, ese llamado que hace esa coalición, una coalición bastante representativa de lo que es la sociedad dominicana, por lo menos organizada, en entidades del sector empresarial, entidades académicas, entidades cívicas como Participación Ciudadana, Círculo Juan 23, etcétera. Es muy representativa. Es un llamado, pienso, oportuno, porque la razón de ser de un tipo de iniciativa de esta es buscar el diálogo, es buscar la participación de todos y todas, es buscar el entendimiento entre las diversas fuerzas políticas y sociales. Entonces ellos tienen que apostar eso hasta el final. Ahora bien, lo que habría que ver es si para la coalición opositora de los partidos ha cambiado la coyuntura que los llevó a retirarse del diálogo. Yo decía aquella vez que hablamos, que se fue de la primera reunión, yo te decía que entendía que ellos difícilmente volverían, porque lo que ellos entienden es que el PLD de alguna manera simplemente está haciendo un cumplido. Es decir, para llenar una formalidad, el comité político le dijo, escuchen. Ellos están escuchando, pero sin ninguna intención, sin dar señal de querer de verdad dar participación a diversas fuerzas sociales y a la oposición a la hora de tomar esas decisiones que serán pronto tomadas sobre la Junta, sobre todo, y luego sobre la ley de partidos, la ley electoral, etcétera. Entonces, pienso que lo más conveniente sería, de parte del PLD, quizá el partido que tiene el nudo en sus manos, que diga sí, estamos de acuerdo y llame al bloque opositor, sí señores, vamos a atender este llamado y vamos a reunirnos. Pienso que sería lo más conveniente para todos. Yo insisto con el PLD por lo siguiente, el PLD puede ser que diga, no, yo tengo la sartén por el mango, cierto, tienen mayoría absoluta en el Senado, es verdad, pero cuando usted ahoga cualquier sistema político, cualquier gobierno que ahogue a la contraparte, al interlocutor que se supone de oposición, que no permita en los hechos, en la práctica, ningún tipo de disensión, termina por usted ahogarse a sí mismo también. Eso no es bueno. Eso resta legitimidad. Bueno, pero para esta petición de las organizaciones de la sociedad civil y de la coalición por la institucionalidad democrática, hay un obstáculo. El Senado de la República cerró ya la posibilidad de inscribir a nuevos aspirantes a la Junta Central Electoral.
Como esto se cerró, lo que Pero, yo estaba hay como haciendo 200. sí, pero de todos modos, y si el debate, la discusión o el- la coincidencia, el consenso, Señala a otra persona. señala a otras Que no está personas entre los que no 200. están dentro de los 200. Siempre es posible, porque se supone que esa comisión puede revisar esa decisión. Incluso en una sesión del Senado se puede someter una moción que se apruebe de que se abra de nuevo y se incluya a otra persona. Yo no veo a eso mayor obstáculo. Bueno. Sobre todo porque ahí el PLD, si quiere hacer las cosas, es ley, batuta y constitución. O sea, tiene una mayoría absoluta y si en ese caso contaría incluso con el apoyo de la minoría en el Senado también. Y una de las cosas que está pidiendo la coalición es que no se cierre la posibilidad del consenso y que esto se extienda incluso hasta que haya un consenso. Eso es lo que dice la coalición. Probablemente por la rapidez con que se condujo la comisión en el Senado y por las entrevistas que está haciendo y por la campaña que incluso tienen algunos de los aspirantes, algunos de los cuales ha llegado allí con la promesa de que va a ser escogido o de que tiene altísimas posibilidades, porque se entendía, y parece que eso estuvo ocurriendo en los momentos en que la oposición decidió salir del Consejo Económico y Social de las discusiones, era que el Partido de la Liberación Dominicana estaba buscando gente allegadas a la oposición para ser escogido, e incluso dándoles garantías de que podían ser escogidos. Bueno, entonces esto implicaba se prometen tantas cosas. La repartición. Entonces se supone que la repartición no es exactamente lo ideal en este momento, porque no se trata de escoger a 3 del PLD y a 2 de la oposición. Sino más personas que se entiendan capaces de hacer un trabajo separando cualquier tipo de adhesión o de afección política. Consenso no habrá en el estricto sentido de la palabra, porque no es verdad que todo el mundo va a estar totalmente de acuerdo. Ahora, lo que se quiere es que por lo menos se busque una persona capaz de ser en ese aspecto lo más profesional posible una vez que ya entra esa función, que no se parcialice tanto. En el caso de la presidencia de la Junta, pero estamos hablando del Pleno, que son 5. No, pero incluso entre todos, porque si viene un presidente que de verdad quiera asumir de manera institucional esa responsabilidad, incluso dará más participación al colectivo, al Pleno. Porque en esta Junta lo que vimos es la primacía del presidente. Y prácticamente era lo que él decía. El protagonismo. Exactamente. Y el vedetismo. Esa debería ser una de las cosas a cambiar, hacer una entidad más institucional y menos personalista. Así es. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, hoy se cumplió ayer, pero estamos recordándolo hoy, un año, del suicidio del arquitecto David Rodríguez Martínez en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Todos recordamos, fue una tarde en que hubo una conmoción porque se filtró a la prensa rápidamente una nota escrita, manuscrita, como una especie de marcador verde, en que él decía que tomaba esa decisión porque fue engañado por 2 personas de adentro de la OISOE que prácticamente lo dejaron endeudado, lo dejaron cargado de problemas y con promesas, y él estaba desesperado y no encontraba qué hacer y se suicidó, se dio un disparo. Esto puso en evidencia lo que estaba ocurriendo dentro de la OISOE, una red que operaba ahí adentro, y uno se pregunta si todavía opera, de corrupción, de estafa, de engaño, que básicamente consistía en que los sorteos de esas obras, sobre todo las escuelas, recaían en un arquitecto, un ingeniero, pero en la práctica esa persona que ganaba esa obra solo podía hacer lo que llaman la obra gris, según nos explicaron varias personas que tuvieron la misma situación, es decir, levantar las paredes, todas las cosas, y luego decía, mira, las ventanas deben correr por cuenta de tal empresa. La jardinería hay que contratar a tal empresa, la pintura
todo el aspecto del embellecimiento, adorno, la cancha deportiva, el verjado. Entonces, terminaba esa persona con muchísimas deudas porque incluso le pagaban a cuentagotas y decían, no, no, pero te resolvemos eso con tal persona que te va a prestar el dinero, con unos intereses onerosos. Entonces, eso se convirtió realmente en una trampa para quien supuestamente era beneficiado con una de estas escuelas. Y ya sabemos lo que hubo, muchas protestas y reclamos de la población para que se investigara a fondo, para que fuera cerrada la OISOE y para que se pusiera fin a la impunidad con que contaba ese grupo dentro de la OISOE. Ya. La muerte de David Rodríguez García fue una oportunidad para indagar un poco más y conocer un poco más por parte de la sociedad dominicana lo que estaba pasando dentro de una institución del Estado que siempre tuvo, digamos, generosa sospecha de la manera en que operaba. Pero ya recordemos que Félix Bautista desde el año 2004 hasta el año 2010 había sido director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y se había denunciado también la comisión de irregularidades allí. Por tanto, cuando se inició la administración del presidente Danilo Medina y el presidente Medina designó al ingeniero Miguel Pimentel Caret como director de la OISOE, se sospechó que esa era una instancia en riesgo. En riesgo porque ya desde antes se había visto que manejaba un presupuesto muy alto, concentraba inversiones que provenían particularmente de la Presidencia de la República y esas inversiones eran manejadas o administradas directamente por el presidente de la República con el director de la OISOE. Recordemos que cuando se produjo el triste suicidio de David Rodríguez García, el presidente de la República estaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tuvo que precipitar su retorno rápidamente e investigar, enterarse de lo que estaba ocurriendo. Y es allí cuando se descubre que hay una mafia que negociaba con las concesiones de obras distribuidas por la OISOE e incluso con un programa que había establecido el presidente de la República de asignación de obras mediante concursos públicos, particularmente en escuelas que estaban siendo Eran construidas. sorteos, rifa, en el rifas. entendido de que si se hacía una licitación conforme a lo que establece la ley, iban a ganar esas licitaciones las grandes empresas constructoras. Y la idea de esto era que jóvenes y otros no tan jóvenes que no tenían grandes empresas como constructores pudieran ganar una de esas escuelas. Y además, la idea también era que se suplieran de comerciantes locales, ferreteros locales, y eso iba a dinamizar la economía en muchísimos pueblitos, muchísimos lugares. Pero parece que hubo gente que entendió que eso no era negocio. O que no hubo la supervisión de parte del Estado rigurosa para evitar que eso se convirtiera en un centro de acumulación de poder y en un centro de manipulación. Cosa curiosa porque esa oficina realmente lo que debe hacer es supervisar, no construir. Ya. Entonces obviamente no se iba a supervisar a sí misma. Así es, y entonces el caso del arquitecto David Rodríguez García destapó el escándalo y hasta ahora los procesos judiciales que se han seguido apenas han afectado a las personas que estaban en subalternos, digamos. Pimentel Caret fue sacado de ahí. Los eslabones más débiles de esa cadena fueron los que finalmente se sometieron a la justicia. Las partes, digamos, responsables de la estructura, de la organización y del funcionamiento de esto, pues no fueron tocados. Incluso, aunque fueron incluidos por la Fiscalía del Distrito Nacional, finalmente la Procuraduría General de la República, al parecer, los excluyó o hubo un proceso rarísimo en el que la justicia no pudo juzgar. Se dieron datos, hubo testimonios, se interrogó a personas, todo ocurrió y al final sencillamente los responsables principales de este acontecimiento y de la gerencia de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado no fueron tocados. Hombre muy afortunado Pimentel Caret porque
ya se había destapado otro escándalo en que una obra que fue la remodelación del hospital Doctor Darío Contreras, más que se duplicó el presupuesto original, hubo una investigación, una supuesta investigación, y después el mismo CODIA dijo, no, no, aquí no hay nada malo, todo está bien, pero incluso ahora los médicos denuncian que esa remodelación fue más de estructura que de las necesidades reales internas de ese hospital, porque tiene muchas deficiencias en la sala de emergencia, en muchísimas cosas, y dicen que es un desastre lo que ahí ocurre y que ya tiene vicio, que tiene goteras y todo. Bueno, la Oficina de Contrataciones Públicas rindió un informe muy detallado sobre esa remodelación, en donde era prácticamente un expediente formulado para ser procesado judicialmente los que hicieron esos acuerdos. Se contrató la remodelación, creo que fueron 800 millones de pesos. Un poco menos de 800. Poco menos de 800 millones de pesos. Al final el Estado terminó pagando 1.700 millones de pesos. Más que duplicado. Por una remodelación de un hospital. No estamos hablando de la construcción de un centro hospitalario. Obviamente. Es decir, que las cosas aquí salen muy caras y sobre todo el Estado. Y por eso se dice que la calidad del gasto público tiene que ser mejorada, que es una forma que tiene el Estado de optimizar el uso de los recursos que recauda, porque sobre todo en las intervenciones y construcciones, eso es una chorrera de dinero siempre. No hace mucho que Ciudad Alternativa y otras entidades que trabajan con el tema de vivienda en los barrios populares de aquí de la capital, hicieron estudios, inclusive llegaron a hacer un proyecto de pequeña vivienda y salían, era como por 30% del costo que le sale al Estado. Al Estado. Mejores viviendas. Sí, mejores viviendas. Inclusive ha tenido que comprar tierra y todo. Bueno, y en el caso de las escuelas construidas dentro de este programa del gobierno, todavía no hay una evaluación seria que determine que las escuelas están construidas con las condiciones con las que fueron contratadas. Todo el asunto de si son antisísmicas, si el terreno es adecuado, todas esas cosas. Se acaba de presentar un informe por parte de Educa, Acción por la Educación Básica, que establece una serie de cuestionamientos al modelo de contratación y a la calidad de las escuelas que se han construido hasta el momento. Por ejemplo, y el uso del dinero. Una de las cosas que hemos tenido es, Gustavo, que no hay previsión sobre elementos sísmicos en las escuelas que se construyen, tomando en cuenta que esas escuelas reciben a miles de niños que son los que van a recibir las escuelas son lugares de alto riesgo en caso de sismo y debe por eso ser construcciones fortificadas. Y el terreno que se escoja debe previamente ser estudiado también. Así es, este es el tema de los terrenos. Pero bueno, esto es nada más que una recordación de este primer aniversario del suicidio del arquitecto David Rodríguez García. Fausto y amigos televidentes, en el ámbito internacional hay dos temas muy importantes hoy. El primero es la firma de los acuerdos de paz en Colombia entre el gobierno y las guerrillas de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Después de más de 50 años de conflictos, por fin Colombia parece que arriba a la paz, con sus críticas y muchos cuestionamientos de parte de quienes están en contra, pero es un hecho importantísimo. Muchísimas delegaciones internacionales llegaron a Colombia y otras llegarán hoy para ser testigos de ese hecho histórico. Y en Estados Unidos hoy será el primero de varios debates entre los candidatos presidenciales Hillary Clinton, demócrata, y Donald Trump, republicano. Los partidos pequeños no alcanzaron el 15% de intención de voto medida que le hubiese dado la oportunidad de participar en estos debates ya formales entre candidatos presidenciales. Bueno, el presidente de la República, Danilo Medina, en su condición de presidente de la CELAC, va a la firma de los acuerdos de paz en Colombia, conjuntamente con otros mandatarios, creo que son cerca de 14 o 16 presidentes, fundamentalmente presidentes del área de Centroamérica y el Caribe, y algunos de Sudamérica que van a acompañar
la firma de los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Estos acuerdos de paz además han sido avalados por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales y representantes de países que han estado muy atentos a estos acuerdos y que han auspiciado que se firmara el cese al fuego y luego esta firma de abandono de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y su integración a la vida política democrática. Recordemos que en el pasado ya hubo acuerdos en esa misma dirección con otras organizaciones y que esto terminó de manera muy violenta, sobre todo con el fusilamiento de los representantes guerrilleros que se integraron a la vida política. Lamentablemente hay sectores importantes en Colombia que se están oponiendo a la firma de estos acuerdos y por eso el gobierno colombiano decidió hacer un referéndum sobre la firma de los acuerdos de paz. Este referéndum se va a realizar luego de ya la firma de los acuerdos, que va a ser creo que el próximo 2 de octubre, que se va a hacer el referéndum, pero finalmente tanto la representación de las FARC como la representación del gobierno colombiano han convocado a este acto que se va a hacer en Cartagena de Indias hoy, a donde van a estar allí los presidentes de una gran parte de los países del área del Caribe y Centroamérica, estará el representante de Naciones Unidas y dentro de los mandatarios que estarán allí presentes como testigos de este acuerdo de paz estará el presidente que de la además Danilo Medina. de que estará como presidente dominicano, también en su condición de país, que es presidente del país, presidente de la CELAC. Exactamente. Que la entidad es como la OEA alternativa, igual que la OEA, pero que no está en Estados Unidos y Canadá. Así es. La gente que más se opone en Colombia es la gente que sigue al expresidente Uribe. Y uno piensa que están un poco fuera de foco, porque ya Colombia, no hay acuerdo de paz perfecto. Cuando hay una situación de guerra, enfrentamiento, no lo hay. Porque ambas partes tienen que ceder. Y siempre habrá quien no esté conforme. Pero Colombia no podía seguir con un territorio tan grande como 60.000 kilómetros cuadrados, prácticamente como tierra de nadie, porque además de la guerrilla en ese territorio, había cualquier cantidad de aventureros, gente que traficaba armas, drogas, lo que fuere, que pactaba o con los paramilitares o con los guerrilleros para que le dejaran pasar cualquier cosa por ahí. Y eso es un descontrol que un país no puede permitirse. Además de que Colombia es un país que ha estado bastante estable en la economía, pese a eso, ¿no? Y esa era una parte un poco extrañada del entorno del país, que ahora podrá integrarse a todas las labores productivas y todo, de común acuerdo con el resto de la nación. Eso a la larga yo pienso que será mucho mejor. Las mediciones que se han hecho hasta el momento, Fausto, en algunas encuestas, dan el visto bueno al acuerdo. Sí, aunque hay una cantidad importante, en algunos casos llega al 40%, en otros 30 y tantos de personas que se oponen, porque dicen que se ha sido demasiado condescendiente con las FARC, la mayoría está de acuerdo con que se firme la paz. Así es. Bueno, vamos a esperar que todo salga bien y que además el referéndum que se haga el 2 de octubre sea un referéndum igualmente positivo de validación de estos acuerdos de paz. Hay quienes dicen que se trata de acuerdos de impunidad para la guerrilla por crímenes cometidos, por secuestros y por muchas otras cosas, pero esta fue una guerra que ha durado 50 años o más de 50 años y a la que había que ponerle fin. Yo creo que es muy valiente también de parte del presidente Juan Manuel Santos el ponerle fin a esta guerra de la manera en que lo ha hecho, negociando. El escenario de negociación estuvo en Europa primero y posteriormente se trasladó a Cuba. Finalmente hoy, Gustavo, esta noche a las 21 horas se va a producir el debate, el primero de los 3 debates pautados entre el candidato del Partido Republicano Donald Trump y la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton. Es una universidad, un centro académico, el lugar en donde se realizará el debate. Hay mucha expectativa, se piensa que por las características de los candidatos demócrata y republicano, este va a ser probablemente el debate de mayor difusión o divulgación y que va a tener una cantidad de personas que probablemente llegue a los 100 millones de personas
que estén mirando el debate? Bueno, hay muchas expectativas porque Donald Trump es un hombre muy mediático. Y en la historia de los Estados Unidos, en estos momentos se ha estado recordando, candidatos mediáticos sin tener quizá la calidad o los planteamientos más claros, más ordenados, han logrado encantar al público. Dicen, por ejemplo, que el debate que hubo entre Nixon y Kennedy, si se hubiese transmitido por televisión, hubiese ganado Nixon. Aquella vez no se transmitió, porque Nixon era un hombre más familiarizado con el histrionismo, con estar en el escenario, y que Kennedy estaba un poco nervioso. Pero como fue por radio, Kennedy era muy joven. La voz de Kennedy era más agradable y esas cosas, él logró ganar. Luego vimos a Reagan, un actor, todo un hombre que hacía un teatro, una cosa, ¿no? Y Trump hace esas cosas. Hillary es buena en escenario. Ella es buena, maneja bien la ironía, o sea que veremos una guerra interesantísima. Yo imagino los equipos de ambos han estado trabajando de manera intensa para Vamos a esta estar noche. atentos a ese debate. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.